En principio, y si uno mira SPAC como un producto, su objetivo es almacenar, procesar y analizar toda la información de calidad referida a productos y procesos en la planta, desde materias primas, semielaborados y productos terminados. O sea, el foco del SPAC es el almacenamiento, el procesamiento y tener la información de calidad específicamente. SPAC no es un producto relacionado con el control de producción, por ejemplo, no es un producto relacionado con stock, sino su objetivo principal es el procesamiento de información en el área relacionado con calidad, y muchas veces está relacionado también con la sustentabilidad, porque se necesitan mediciones que tienen que avalar para, por ejemplo, certificaciones varias. Este es el foco principal, y ahora este foco se abre en distintos aspectos del SPAC. Entonces yo lo que voy a comentar es los distintos bloques que componen el SPAC, cada una de las cosas que hace el SPAC a grandes rasgos. Y después me puedo ir metiendo en algunos detalles en función de del interés que tengan ustedes. Entonces, este foco principal se abre en distintas áreas. No hace falta leerlo, que esto es la letra muy pequeña, pero yo voy comentando cada uno de estos ravioles a qué se refiere. Y después Luis podría compartir esta presentación para que ustedes puedan verlo en más detalle y lo puedan leer. Voy a empezar, por ejemplo, acá, administración de especificaciones. En el SPAC se administran especificaciones, tanto de producto como de procesos. Por un lado está la especificación del producto que nosotros hacemos, y por otro lado está el proceso de cómo se hace ese producto. Entonces en el SPAC se dividen las especificaciones en dos. Por un lado, uno define qué productos hago, qué características le mido y cuáles son sus límites de especificación. En el caso de alimentos se permiten cargar características de tipo microbiológica, en otros casos características de tipo variable numérica, características de tipo atributo ok no ok, características de tipo calculadas, cuando a veces uno tiene una característica que depende de otras. Entonces uno tiene una característica cuyo resultado es una fórmula sobre otras características. Entonces, todas esas son lo que componen, por ejemplo, la especificación de un producto determinado. Ahora, ese producto uno lo tiene que hacer en una planta y necesita establecer ciertos parámetros de proceso. Entonces, en el SPAC uno puede cargar especificaciones de proceso de cómo ese producto se tiene que hacer en determinadas máquinas. Control estadístico de procesos en línea. Esto se refiere al control estadístico de procesos, a establecer límites de control de variación naturales de los procesos. Entonces en el SPAC uno puede definir, yo quiero que a este producto lo quiero controlar siguiendo su patrón de variación natural y ver que esté con una alta capacidad. Entonces uno define para cada producto si uno quiere controlar su capacidad utilizando gráficos de control estadísticos. Estos gráficos de control no son los límites de especificación, sino son los límites de control natural, que permiten que un producto tenga la mayor capacidad posible dentro de su variación natural. Entonces en el SPAC uno puede configurar para que cuando se ingresa un dato de una medición, automáticamente el SPAC muestra un gráfico de control al operador diciéndole el proceso está dentro de estos parámetros, y si está dentro de control o fuera de control. Si está fuera de control, el operador puede decir cuál es la causa raíz o cuál es la acción correctiva que toma debido por la ausencia de control. ¿Se ve? Eso es control estadístico de proceso. Cálculo de índices de calidad. Toda la información de productos, de materias primas, etc., entra en el SPAC. Y esa información queda almacenada y uno puede definir índices de calidad que se calculan mensualmente y que van evaluando cuál es la calidad de cada producto en cada etapa de proceso. Entonces, una vez por mes, en general, se calculan los índices de calidad que dicen, ok, este producto en esta etapa, el índice de calidad dio tanto. Esos números van de 0 a 100, el índice de calidad. 0 significa que la calidad es muy mala, 100 significa que se alcanzó lo que se llama el PPK objetivo, el objetivo de capacidad para ese proceso. Entonces, cuando los índices de calidad dan 100, es que llegamos al objetivo de la planta. No sé si conocen el concepto de PPK, la capacidad de procesos, que mide cuánto de la campana del producto o del proceso está dentro de los límites de especificación. Cuanto mayor es el CPK o el PPK, mejor es el proceso.
cuando uno define en el SPAC los índices de calidad, tiene que establecer un PPK objetivo para la planta. Entonces uno dice, mira, yo quisiera que en mi planta todos mis procesos tengan un PPK mayor que 1, por ejemplo. Que significa, se traduce en 99.7% dentro de especificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando todos mis procesos estén con una capacidad de 1 o mayor, los índices de calidad van a dar 100. ¿Se ve? Entonces el índice 100 es que yo alcancé la capacidad objetivo que yo puse para mi planta. Les digo 1 porque en general todos nuestros clientes están trabajando con un PPK objetivo de 1 y ya es bastante difícil lograr que todos los procesos tengan esa capacidad. Así como hay un índice de calidad de producto en una etapa, hay un índice de calidad de un producto en todas sus etapas de proceso, que junta los datos de las distintas etapas y construye un índice de calidad para el producto. Ahora, los productos en SPAC se agrupan en familias de productos. Entonces, en SPAC uno tiene un índice de calidad de toda una familia de productos, supongamos en alimentos, bombones, o helados de tal tipo, o las familias son grandes agrupamientos de productos. Y finalmente, después uno tiene un índice de calidad para el tipo de productos. Por ejemplo, un índice de calidad de todas las materias primas, un índice de calidad de semi-elaborados, un índice de calidad de producto terminado. Y finalmente hay un índice de calidad total de la planta, que se van construyendo así en una forma piramidal, tomando la información desde cada medición individual de cada producto. Entonces uno puede seguir, dependiendo de su área de control, el índice de calidad de productos que le competen o el índice de calidad general de la planta mes a mes. Tratamiento de no conformidades. Cuando un ensayo en el SPAC da mal, el SPAC puede generar automáticamente una no conformidad. Esa no conformidad va a un buzón de no conformidades. Y automáticamente puede disparar emails a determinadas personas que tienen que tratar esa no conformidad. Esas personas entran en el buzón y la no conformidad puede uno cargar las acciones inmediatas, las acciones correctivas, hacer un plan de seguimiento, etc. Es como que hay una carga de ensayos de SPAC y luego ante un problema, ante productos fuera de especificación, se generan no conformidades que deben ser tratadas en este buzón de no conformidades. En el caso de materias primas, ante una recepción se carga una no conformidad y uno puede enviar un mail al proveedor donde se le puede enviar un Excel para que el proveedor complete cuál fue la causa raíz, cuál fue la acción correctiva que va a tomar, etcétera, relacionada con esa no conformidad. Y esto está muy relacionado también con relaciones con sistemas externos. Muchas veces en una empresa ya hay un sistema ERP como SAP o como GD Edwards que tiene, por ejemplo, el tema de las recepciones, donde cuando se recibe la materia prima no entra por el SPAC, sino entra en estos sistemas externos. Entonces se puede hacer una interfase que lo que hace es la recepción baja al SPAC para el tema de calidad. En SPAC se procesa los ensayos y queda la información guardada del tema de calidad para índice de calidad de proveedores, etc. Y luego el SPAC informa al sistema externo diciéndole este producto está ok o no está ok, para que siga, por ejemplo, con el pago al proveedor o que deje entrar el material, etc. Lo mismo en productos terminados, a veces funciona como para liberar un lote o para liberar un producto, se carga el ensayo en el SPAC y el SPAC le informa al sistema de ERP diciendo ya está el producto ok. Esto es no conformidades. Manejo de auditorías. En el SPAC hay un módulo que se llama IPP, que es Índice de Performance Potencial, IPP. Este módulo lo que hace es organizar cuestionarios o encuestas y auditorías. Originalmente, cuando surgió hace unos 15 años, el objetivo era auditar a proveedores. O sea, cuando uno tiene un proveedor y uno quiere saber si el proveedor está de acuerdo a los criterios que uno considera importantes, uno arma una encuesta en el módulo IPP y eso lo transforma en una auditoría para el proveedor. Va al proveedor, hace la auditoría y eso da un número entre 0 y 100. 100 significa que todo lo que uno desea del proveedor está cumplido. 0 significa que falla en todo. Y uno puede a partir de eso establecer una próxima auditoría, etc. Pero la verdad es que ahora se está utilizando esto mucho para otras áreas. Por ejemplo, hacer auditorías internas.
o para hacer auditorías de mantenimiento preventivo. Siempre que uno tenga una lista de cosas a preguntar con un criterio para decir si está ok o no ok, uno puede usar este módulo de IPP. Ahora, el uso más importante que en general se le da es para auditorías a proveedores. Esto también se puede cargar vía web, digamos, por una interfase directamente desde una página web, entonces el proveedor no necesita acceder al SPAC. Puede acceder a una página web y directamente cargar los resultados de la auditoría ahí. Análisis estadístico avanzado. No sé si en el caso de sus empresas están trabajando en modelos de mejora tipo 6 Sigma o modelos de PDCA, donde uno a veces necesita utilizar métodos estadísticos bastante avanzados. Entonces en el SPAC hay un módulo que se llama SPAC fuera de línea. Ese módulo es específicamente para realizar análisis estadísticos un poco más avanzados que lo que es un histograma normal o un gráfico de control. Cuando uno necesita hacer, por ejemplo, diseño de experimentos, algo para trabajar más en profundidad, a ver cómo solucionar un problema específico con una máquina y hacer un experimento, ahí aparece el módulo SPAC fuera de línea que permite hacer análisis de experimentos, ANOVA, por ejemplo, análisis de sistemas de medición para ver si mis instrumentos en mi laboratorio están midiendo bien, o comparar instrumentos entre sí, o comparar operarios que están midiendo, a ver si todos miden de la misma manera, etc. Soporte en multiplanta y multilenguaje. El SPAC tiene como dos formas de operar. Si uno tiene una sola empresa con una planta, el SPAC funciona y toda la información está concentrada en una base de datos. Ahora, en muchos casos uno tiene múltiples plantas, en donde en varias plantas se puede hacer el mismo producto. Entonces, en ese caso, el SPAC tiene un modo de operación multiplanta. Y el modo de operación multiplanta lo que hace es, uno define qué plantas uno tiene, y hay cierta información que es local de la planta y cierta información que es global. Por ejemplo, si un producto uno lo hace en dos plantas diferentes, no es necesario que en cada planta define ese producto. Uno define el producto y dice, este producto se hace en estas plantas, en este alcance. Automáticamente el SPAC lleva la información del producto a las plantas en donde se fabrica. Y después en esas plantas es donde se cargan los ensayos. Entonces, en el modo multiplanta, cada planta es dueña de los ensayos y de las no conformidades, etc. Pero hay información global que se carga y se dice, esto se hace en tal alcance, en tales plantas. Entonces es como uno tiene dos niveles, el nivel global y el nivel local, digamos, de cada una de las plantas. Y multilenguaje, si uno tiene plantas en distintos países que pueden hablar en otros idiomas, en el SPAC uno puede definir un idioma base, por ejemplo español, y un idioma alternativo, por ejemplo portugués o inglés. Entonces uno podría tener el SPAC funcionando en una planta en portugués y en otra planta en español. Lo mismo uno puede hacer que los certificados a los clientes salgan en otro idioma, que es el idioma del cliente, ya sea inglés o portugués o el que defina. Para eso uno cuando carga las características tiene que cargarlas no solo en el idioma español, por ejemplo, sino en los idiomas alternativos, que son los que por ahí van al cliente. Porque si la especificación está solo en español, el SPAC no tiene la información para traducirla al lenguaje del cliente. Si uno carga esa información, automáticamente el SPAC puede generar un certificado para un proveedor o para un cliente en el idioma de esa empresa. Ingreso de datos. En el SPAC se hizo mucho esfuerzo en que la carga de datos sea lo más fácil posible para los operadores. Entonces hay distintos modos de ingreso de datos. Cuando uno tiene, por ejemplo, instrumentos que tienen salidas automáticas, en el SPAC puede conectarse directamente las balanzas, los pHímetros, los micrómetros, para que las mediciones directamente entren al SPAC y no se necesite cargarlas manualmente. En otros casos, las máquinas están conectadas a sistemas SCADA, y esos sistemas SCADA tienen muchas mediciones de proceso. Entonces, en vez de tener que la persona mirar la temperatura de un horno, o una temperatura, o una determinada variable de proceso, y entrar al SPAC a cargarla,
lo que se hace es una interfase que cada tanto tiempo toma las mediciones y las carga en el SPAC directamente. Y eso ahorra mucha carga de trabajo, carga de datos manual. También hay otro, después está el método manual de entrar en el SPAC, hay un método de carga como una grilla de Excel, que sería una carga de datos como si fuera una grilla de Excel, y hay otros métodos donde directamente uno tiene una planilla de Excel con datos y uno la incorpora al SPAC y el SPAC mapea esa información y lo carga como un ensayo. O sea, hay muy diferentes métodos porque la idea es que se haga lo más fácil posible el ingreso de la información de los ensayos en el SPAC. ¿Queda claro hasta ahora la explicación? Estos son un poquito los grandes bloques del SPAC. Ahora lo que quisiera mostrarles es un flujo de trabajo del SPAC, tanto para materias primas como para semilaboratorios y productos terminados. Entonces lo que les voy a mostrar acá son, ok, en el caso de si tengo materias primas, material de empaque que recibo en la planta, cómo funcionan los módulos y cómo se entrelazan los distintos módulos del SPAC. Por un lado tenemos las especificaciones técnicas. Para las materias primas uno define cómo tiene que ser el producto que yo le compro al proveedor, qué características tienen que tener. No sé si en el caso de ustedes se utiliza, pero en el SPAC muchas veces uno puede tener especificaciones con datos que son textos legales. Entonces la gente de desarrollo que arma la especificación, capaz que hay cierta información que no la carga desarrollo, sino que la tiene que cargar un sector de legales, de compras, que tiene otro circuito de aprobación quizás. Por ejemplo, en el caso de textos legales o tablas nutricionales. Información que está en la especificación, pero le compete a otro sector. Entonces en el SPAC uno puede tener información externa que se incorpora a la especificación y que tiene un circuito de aprobación independiente. Estas especificaciones técnicas son necesarias y pasan por revisiones. En el SPAC se guarda toda la historia de los cambios de especificación. Todo lo que se toca en el SPAC se va guardando en bitácoras propias de cada cosa que uno modifica. Si uno entra a un usuario y le cambia el nombre, en el SPAC queda siempre una bitácora de quién entró y qué cambió. Lo mismo, las especificaciones tienen un estadio de borrador, vigente e histórica. Entonces cuando uno crea la especificación, en la versión 1, después uno crea un nuevo borrador basado en esa revisión, ese borrador lo puede mandar a probar, el que lo aprueba puede rechazarlo, puede haber algunos revisores que revisen la especificación antes de confirmar, y cuando eso se confirma pasa vigente, y la versión 1 pasa histórica. Control de recepciones de materias primas. Muchas veces aquí es donde se hace una interfase con el sistema propio de la empresa que maneja las recepciones. Entonces, en vez de ir directamente al SPAC y cargar los resultados, muchas veces la materia prima entra por un circuito del sistema externo, baja al SPAC, se recibió tal cosa, y uno entra en el SPAC y carga, bueno, los resultados de calidad. Y en función de los resultados de calidad, esa información vuelve al sistema ERP, ya sea SAP, ya sea GD Edwards, etc. Y muchas veces esto es el ingreso de datos de SPAC y la administración de no conformidades, porque hasta que no se resuelve la no conformidad, no tenemos forma de saber si está ok o no el material. Sí. Cuando hablabas de estos estatus de la especificación, ¿tiene la capacidad también de administrar versiones y que en todas las versiones anteriores también estén para consulta? Sí, cada vez que cuando entras al SPAC y creas un producto nuevo, se genera la revisión número 1. Cuando uno modifica cualquier cosa, eso va generando nuevas revisiones, y las revisiones previas van quedando en una especie de histórico. Entonces, cuando uno va a consultar el producto, pones el código de producto y ahí le puedes decir qué querés ver: la versión presente, la vigente, la futura, que sería el borrador, o las históricas. Y ahí te trae toda la lista de todas las versiones históricas y la presente. Y cada vez que uno entra en la especificación, te dice cuál fue lo último que se cambió. Entonces, por ejemplo, pone en rojo la fila de esta fue la característica que se cambió en la última revisión.
Porque muchas veces uno entra y lo primero que quiere saber es ¿por qué se generó esta nueva revisión? Entonces el SPAC muestra los cambios que generaron la última revisión. ¿Respondí la pregunta? Sí, claro. Perfecto. Entonces, esto con respecto al ingreso de datos de materias primas, material empaque, todo lo que entra a la planta. Muchas veces tenemos un sistema externo que baja el SPAC procesa la calidad, se queda con los datos de las mediciones para hacer los índices de calidad y devuelve la información al sistema externo. Con toda esta información, el SPAC hace tres cosas diferentes. Por un lado, calcula el IPP, el índice de potencial del proveedor. ¿Se acuerdan lo que les comenté de las auditorías? En el módulo de IPP uno define muchas veces encuestas que uno manda al proveedor y con eso tiene una evaluación del índice potencial de ese proveedor. Por otro lado, hay un índice de calidad del proveedor. Ese índice se calcula con las mediciones de lo que o sea, con las análisis que se le realizó al proveedor, a los productos que envió el proveedor. En función de eso, el SPAC calcula un índice de 0 a 100, que da 0 si el proveedor es un desastre, da 100 si el proveedor está todo dentro de los objetivos. Hay dos formas de cálculo, una fórmula de cálculo usando el CPK o el PPK, pero eso exige tener muchos datos del proveedor. Entonces hay un segundo modo de cálculo que es utilizando las especificaciones de las materias primas o del material de empaque, en donde si el proveedor, el dato medido está exactamente en el objetivo, vale 100, y a medida que me voy alejando del objetivo hacia los límites de especificación, va bajando. Usa un método basado en la función de pérdida de Taguchi. Capaz que alguno de ustedes escuchó hablar de Taguchi, que tiene una función de pérdida cuadrática, que él dice, lo ideal es que esté en el objetivo, y a medida que te vas alejando va bajando en función cuadrática hasta que en la especificación ya el producto ya es donde vos decís es mi límite. Entonces el FDO, que es este índice, va de 100 a 0 bajando a medida que me voy alejando del objetivo. Entonces calcula un índice por cada dato medido, se fija a ver qué tal bien está respecto a la especificación. Entonces el índice es bastante estricto para los proveedores, pero refleja muy bien la calidad y qué tanto van exactamente en el target. Y después hay un montón de reportes y listados de evaluación de los proveedores, de comparación entre proveedores, que bueno, la verdad que la única forma de apreciarlo es mirando en el SPAC y cargando algunos datos de prueba y haciendo unas comparaciones, porque hay muchísima información que se puede sacar. Esto es materias primas. ¿Qué pasa con semielaborados o productos terminados? Cuando estamos dentro de la planta, ahí tenemos tanto las especificaciones técnicas, que es qué tiene que tener el producto, con las especificaciones del proceso, que son cómo se tiene que hacer el producto. En algunas plantas solo manejan especificaciones técnicas y no tienen la especificación del proceso. O sea que no es obligatorio en el SPAC que uno utilice todo esto. Solamente, en general, cuando uno empieza a utilizar el SPAC, no empieza con todos los módulos. Empieza concentrándose en alguna parte particular. Especificaciones técnicas de materias primas, por ejemplo. Y después uno va ampliando el uso del SPAC. No es que el SPAC uno va instalando nuevos módulos, sino que el SPAC es uno y uno lo va usando a medida va evolucionando en el uso. Junto con especificaciones técnicas y especificaciones del proceso, tenemos el ingreso de datos. No es que hay un ingreso de datos para materias primas y un ingreso de datos para semielaborados o productos terminados. Es el mismo ingreso de datos, o sea que la gente que sabe ingresar datos de materias primas sabe utilizar el SPAC para cualquier ingreso de datos. Es similar. Después tenemos un modulito de validación de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que puede pasar en la planta es que el ingreso de datos, en vez de cargar 10, uno se equivoca y en vez de 10 pone 100. Y ese dato entra al sistema y es basura entra, basura sale. Porque después uno calcula el índice de calidad y da cualquier cosa. Entonces, hay un módulo que se utiliza mucho, que es a fin de mes, el SPAC mira todos los datos que se cargaron y evalúa con un rango de seguridad y avisa de cuáles son los datos que son sospechosos de estar demasiado fuera de los límites de especificación. Entonces toma más o menos 5 sigma, más o menos 10 sigma y trae
todos los datos que son sospechosos de estar mal cargados. Entonces el operador puede revisarlos así, muchas veces eso se hace previo a calcular el índice de calidad. Entonces primero uno revisa, corrige los datos y después calcula el índice de calidad. Pero igual hay muchos chequeos. Por ejemplo, cuando una persona carga un dato, el SPAC se fija los límites de especificación, toma un valor y medio para arriba y para abajo, y si el dato está más allá de esa especificación ampliada, le pone un cartel bien rojo diciendo: el dato parece muy alto, ¿estás seguro? Y ahí la persona tiene que confirmar o cancelar. Entonces eso ahorra también mucha carga equivocada de datos. Bueno, y después viene el análisis de datos y control de procesos. Todo lo que serían listados, evaluación de productos, etc. Cuando se ingresan los datos, uno puede ingresar los datos sin manejo de no conformidades, con lo cual solamente es información que carga en el SPAC, o generar un circuito de no conformidades. Entonces, cuando se carga el dato, automáticamente la información de la no conformidad se genera en un buzón y ahí tiene que haber un tratamiento. Lo que sucede a veces es que en una planta no todas las no conformidades se basan en un ensayo. Muchas veces uno por ahí tiene que una máquina se rompió y generó producto no conforme. Y eso no está en un ensayo o un análisis de calidad. Entonces en el SPAC hay dos tipos de no conformidades. Internas de SPAC, que es cuando uno mide, o externas, que son: yo encontré, se me hizo producto no conforme por un defecto, pero no es un defecto que yo estoy controlando todo el tiempo. Entonces uno mete en el SPAC una especificación externa, que es: se generó tanta cantidad de producto no conforme por tal defecto y hago todo el procesamiento. Pero no está asociado a un ensayo rutinario de calidad. ¿Se ve? Es el mismo circuito, nada más que son no conformidades externas. Y con eso se puede calcular un índice del producto no conforme, que tiene en cuenta las cantidades producidas y las cantidades no conformes por tipo de defecto. Y uno puede hacer un diagrama de Pareto, viendo ver cuáles son los defectos más comunes que ocurren en la planta y comparar. Con esta información del ingreso de datos se calculan los índices de calidad de productos, que son los índices de calidad que les comentaba previamente, que hay de producto, de familia de producto, de tipo de producto y de planta, y que se siguen mensualmente. Muchas veces cuando uno empieza a utilizar el SPAC, lo primero que hace no son los índices de calidad. Hay que pasar unos meses, cuando el SPAC ya está instalado en la planta y uno está conforme con que los datos se están cargando bien, recién ahí uno construye los índices de calidad y lo empieza a seguir. Y este es el flujo de semi-elaborados y productos terminados en general. Ahora lo que quisiera es mostrarle algunas pantallas del SPAC, porque la verdad que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Cómo se ve el SPAC? El SPAC es una aplicación Windows, o sea, necesita tener Windows como cliente y se conecta a un servidor de aplicación. La pantalla inicial del SPAC, todas las pantallas del SPAC en realidad es un flujo de procesos, o sea, son todos flujos de información. Por ejemplo, este flujo, a pesar de que esto está en portugués, esta es la versión del SPAC que lo muestra en portugués, así que no es una falta de ortografía que dice aprobar acá, con B corta. En portugués aprobar es con B corta. Este es un flujo, por ejemplo, de una especificación de proceso. Fíjense, tenemos el borrador, la aprobación y la visualización. Ahora, ¿qué pasa? El aprobador puede rechazar. Entonces acá tenemos las no aprobadas o rechazadas. Entonces uno cuando entra acá, si uno quiere crear un nuevo borrador, va por este. Si uno quiere aprobar una especificación que tiene pendiente, va por aquí. Si uno quiere ver cómo es una especificación actual o histórica, va por aquí. Si uno quiere ver cuáles son los rechazos, va por aquí. Cada uno de estos iconos de aquí es un flujo diferente. Hay otro para ingreso de datos. Entonces el flujo de ingreso de datos es: se ingresa el dato, se hace el control de datos, se hacen listados, etc. Hay otro para índices de calidad, donde se definen los índices de calidad, se calculan, pero siempre es un flujo de operación. Siempre son trabajos de flujo. Sí. Eso funciona como un workflow, en el sentido de que uno, no sé, yo, por ejemplo, quiero crear una especificación. Yo defino quién tiene que revisarla y al guardar le llega
da una bandeja de entrada a la persona, usted tiene pendiente por realizar esto. ¿Funciona de esa manera? Exacto, es como un flujo de trabajo. Uno cuando define la especificación, uno dice grupos de email que son los que pueden aprobar esta especificación. Perdón, por un lado uno define el aprobador y uno define a qué grupos de email le tienen que llegar las notificaciones cuando se ponen vigentes. Entonces uno dice, mira, vos generás la especificación, me la mandás a mí para aprobar, y hay un grupo de usuarios, que somos todos nosotros, que cuando yo la apruebo, se van a enterar todos de que esta especificación pasó a vigente. Entonces cuando uno construye la especificación, uno dice a quién es el aprobador. Y se lo podés mandar a una persona específica o a un grupo. Entonces uno puede definir grupo de tales personas, todos ellos pueden aprobar especificación de este tipo. Entonces cuando vos cargas el producto, le das el OK, te dice quién es el aprobador, un grupo, y dentro del grupo te pregunta, ¿alguno en particular o a todos? Cuando lo mandás a todos, todos los del grupo reciben un mail diciendo tal persona mandó la especificación para aprobar. Y cualquiera de ellos puede darle el OK de aprobación. Cuando le da el OK de aprobación puede poner un comentario y ahí es cuando pasa a vigente. Y en ese momento manda un mail a todos los notificados diciendo hay una nueva versión de la especificación de tal producto. Con un link que cuando hacen clic pueden ir a verla directamente. Y fíjense que este flujo de especificaciones, que es el flujo principal, está relacionado, estos circulitos dicen son relaciones. Por ejemplo, para poder armar la especificación tiene que haber una seguridad, o sea, tiene que haber usuarios con permisos de modificación de la especificación. Entonces, esto de acá me lleva al flujo de seguridad, donde yo defino los grupos y los usuarios y los permisos que tienen. Lo mismo, para poder cargar una especificación, yo tengo que existir tipos de productos, familias de productos definidas. Entonces uno haciendo clic acá, me lleva al flujo de tipos de productos, familias de productos, etc. ¿Se ve? Entonces, desde la especificación yo puedo navegar a los flujos que están relacionados con la especificación. Lo mismo, no puedo crear una especificación si no hay características definidas en el spec. Entonces, aquí puedo ir al flujo de características, donde uno puede definir magnitudes y unidades, características, instrumentos de medición, etc. Entonces, el flujo principal es de especificación, pero está relacionado con otras partes del sistema. Entonces lo que muestra acá es qué partes del sistema están relacionadas con este flujo. Todo en Spark es así, cada uno de los diferentes iconos representa un flujo diferente. Uno de seguridad, otro para IPP, para el manejo de auditorías, otro para ingreso de datos, otro para índice de calidad, instrumentos de medición, etc. Y a medida que uno va usando Spark se va acostumbrando a distintos flujos. Ahora, si uno quiere buscar específicamente, quiero cargar una característica, no hay que andar buscando el flujo ni nada. Acá hay un botón, si uno hace clic ahí, pone características y lo lleva directamente a la pantalla de mantenimiento de características. Entonces, no es necesario siempre ir a buscar el flujo. Ahí arriba me dice quién es el usuario conectado, Daniel Filca. Si uno hace clic acá, puede cambiar el usuario. Si el SPAC es uno solo, porque tenemos una sola planta, uno se conecta, pone su usuario y su contraseña y entra. Si es el SPAC multiplanta, cuando uno se conecta tiene que decir a dónde me estoy conectando. ¿Me conecto a esta planta o me conecto al entorno global? ¿Se ve? Si me conecto y en cada entorno, la planta o el entorno global, hay permisos diferentes. Disculpa, cuando tú haces tu especificación técnica, ¿puedes relacionar un documento, por ejemplo, un procedimiento, un instructivo de algún proceso específico de esa especificación? Sí, la especificación, yo comenté que tiene características, pero en realidad tiene muchas cosas posibles. Por un lado son las características. La especificación también puede tener documentos adjuntos de cualquier tipo. Muchas veces se utilizan planos de AutoCAD, PDFs, todos los documentos adjuntos asociados. Entonces cuando uno manda esa especificación, se manda tanto el PDF como los adjuntos metidos en esa especificación, que forman parte del circuito de revisión. Además, la especificación puede tener propiedades, y propiedades son cualquier cosa que uno quiera agregar a la especificación que no es medible, pero necesita tenerlo como información. Por ejemplo, en materias primas a veces uno necesita ciertas observaciones para el proveedor, es decir, cómo tiene que embalar la materia prima para mandártela.
Esos son propiedades. Entonces cuando uno saca el PDF de la especificación, salen todas las características de cómo tiene que dar, más todas las propiedades, agrupadas por grupos de categorías de propiedades. Y después vienen todos los adjuntos. Con lo cual la especificación técnica es un documento que en los clientes que lo utilizan les resuelve todo el tema de manejo de especificaciones, básicamente. Y bueno, en uno de los clientes tenemos un portal de especificaciones para el proveedor. Entonces el proveedor, lo que se hace es se le manda un mail diciendo entra al portal porque ya tenés la especificación vigente. Y cuando se genera una nueva revisión se le manda, entra al portal porque hay una nueva revisión. Y de ahí el proveedor directamente puede bajar el PDF de la especificación. O sea, en esta parte actúa como un sistema de gestión de documentos. Sí, a pesar de que el SPAC no es un sistema de gestión de documentos, la parte de especificaciones resuelve todo lo que pasa, el tema de documentación para lo que sería especificaciones. Sí, cuando los usuarios que utilizan el SPAC para manejo de especificaciones no necesitan utilizar otro sistema. Sí. ¿Quedó claro? Entonces, cuando uno arma la especificación tenés características, propiedades, a quiénes va a ser notificada la especificación, cuáles son los adjuntos involucrados, los adjuntos que competen a la especificación. Y eso es lo que se manda a aprobar. Se aprueba todo en un bloque. Y bueno, y textos anexables si uno quiere importar textos que se hacen en otro sector. Aquí, este es un ejemplo de la pantalla de especificación de proceso. Todas las pantallas del SPAC son iguales. Siempre está un código y una descripción, el título, código, descripción, y aquí abajo la información, y aquí abajo lo que se puede hacer con esta especificación. Pero si uno estuviera en la pantalla de, por ejemplo, definir una familia de productos, lo mismo. Familia de productos, código de la familia, descripción, la información para la familia y lo que se puede hacer. Siempre cuando está esta manito es para dar la información a alguien. Entonces en este caso, si uno quiere sacar el PDF de la especificación o el documento, pulsa este botón y sale una copia controlada de la especificación. Aquí está el código, está la descripción del producto, aquí estamos viendo las características. Entonces aquí, por ejemplo, la característica padrón ferroso, en qué etapa del proceso se mide y cuál es su especificación. Si uno quiere agregar una nueva característica, este botón es para traer una nueva característica. Este botón es para quitar la característica que donde estoy parado. Y si quiero editar o modificar algo, es el botón del lapicito. Explicando esta pantalla, uno explica todas las pantallas del SPAC donde se manejan listas, porque son todas iguales. ¿Se acuerdan que les comenté que todos los objetos del SPAC siempre guardan cada cambio que se hace? Entonces este botón de aquí, que es la bitácora, muestra todos los cambios que se hicieron y quién lo hizo y en qué momento. Entonces uno quiere ver, entra en cualquier objeto y dice, pero esto me parece que alguien lo cambió, entra en ese botón y puede ver todos los cambios que se hicieron. Y eso pasa tanto con los objetos maestros, familias, productos, como con los ensayos. Cualquier cambio en un ensayo queda guardado quién lo hizo, cuándo y por qué. Certificados para clientes. En muchos casos uno cuando termina un ensayo tiene que mandárselo al cliente. Entonces en el SPAC uno puede definir que cuando se termina de hacer el ensayo, si el ensayo está ok, automáticamente se genera un PDF con el certificado para el cliente. Y como en los ensayos uno define no solo las características a medir, sino también identificadores, por ejemplo, orden de trabajo, lote, etc. Todo eso se puede incluir dentro del certificado. Uno puede construir el certificado, hay un estándar del SPAC, pero uno puede customizarlo, modificarlo y decir yo quiero que el certificado tenga esta forma. O que según el tipo de cliente sea un poco diferente. Hay algo básico y uno lo puede modificar. Lo mismo para los proveedores. Uno puede mandar un certificado de ensayo diciéndole yo analicé tu materia prima y estos fueron los resultados que dio. Y estos certificados, si el cliente es un cliente que uno lo define con idioma inglés, si las características del SPAC están traducidas al inglés, esto sale en inglés.
Gráficos en el SPAC hay muchísimos, pero todos los gráficos tienen la misma estructura. Siempre tenemos un lado izquierdo con el gráfico y un lado derecho con información estadística o de información sobre el gráfico. Por ejemplo, este es un gráfico de control donde va mostrando las distintas mediciones y los límites de control del proceso. Y del lado derecho lo que me muestra es tipo de gráfico, cantidad de subgrupos, el promedio global, el desvío estándar dentro y el desvío estándar de largo plazo, y con eso los límites de especificación, el cálculo de capacidad de procesos, etc. Pero uno, si quiere ver todo el gráfico, directamente uno con este botón uno lo aprieta y esto se achica y uno solamente ve el gráfico. Acá uno en la parte de grupos puede decir, bueno, yo quiero abrir este grupo por proveedor, supongamos que esta es una materia prima. Entonces cuando uno pone grupos ahí, te trae los distintos tipos de desagrupamiento, dice por proveedor, entonces te lo abre en dos gráficos, uno para cada proveedor. Aquí siempre el botón de aquí está la manito para dar, con eso uno puede decir, yo quiero mandar este gráfico y uno lo puede sacar por PDF, lo puede sacar a Word o Excel o incluso a PowerPoint. Entonces uno le abre el PowerPoint y ya se lo deja listo para meter en una presentación, por ejemplo. Todos los gráficos son similares. Por ejemplo, este es un gráfico de histograma para comparar, en este caso son, creo, distintas zonas, por ejemplo, de un horno, donde un horno puede tenerlo a distintas temperaturas, zona A, zona B, zona C, y uno quiere comparar el histograma para ver si son similares las distintas zonas o son diferentes. Entonces uno desagrupa por zona. Pero esto mismo lo puedo hacer para ver si dos operadores están midiendo de la misma forma. Entonces uno tiene dos histogramas con los dos operadores. Uno puede definir cualquier tipo, hay muchos criterios de apertura. Si por ejemplo cuando uno carga el ensayo, carga la OT de trabajo, uno puede decir, bueno, quiero comparar distintas OT de lo que se hizo este mes. Entonces se abren las distintas histogramas. Y como siempre, bueno, siempre es lado izquierdo gráfico, lado derecho. Así como está este, también hay un gráfico de Pareto, para ver en qué productos tuve la mayor cantidad de no conformes. Entonces el Pareto me dice, por ejemplo, quiero abrirlo por mes. Pido todo este año abierto por mes. Entonces me muestra los meses cuáles son los que tuvieron más no conformidades. Las barras de arriba son las que generaron mayor cantidad de no conformidades, mes tal, mes tal. Uno puede meterse en ese mes y decir quiero abrirlo por característica, para ver en qué característica falló más mi proceso. Entonces abre un gráfico, un Pareto diciendo tal característica es la que mayor problema tuvo, tal otra característica, etc. ¿Se ve? Sí, hay gráficos de Pareto. La emisión de reportes del SPAC salen en general en PDF, pero hay mucha integración con Office, con Excel. Con Excel o Google Docs, digamos, dependiendo de la empresa que si tiene Excel o maneja Google Docs. Pero lo que hace el SPAC es, como muchas veces la información que viene del SPAC uno la tiene que después procesar y agregarle cosas que no están en el SPAC. Entonces en el SPAC uno puede decir, esto es una salida de todos los ensayos con un determinado filtro. Suponés pedí la semana pasada. Trae todos los ensayos, en cada ensayo yo puedo ver los detalles, pero si yo pulso la manito para sacar la información, el SPAC me pregunta qué información quiero mandar a Excel. La cabecera de los ensayos, los códigos de los productos, los identificadores, lote, OT, etc. Las características medidas, la pregunta o la respuesta si fue un atributo. Por ejemplo, cuando es un atributo pasa o no pasa, uno tiene que decir está desenvuelto o no el producto. Entonces si uno quiere que eso también salga en el reporte en el Excel, lo marca ahí. Entonces el SPAC, cuando uno confirma, genera un Excel que muestra toda la información que uno pidió y muestra los datos que están fuera de especificación, los muestra en rojo. Entonces uno puede ver bien claramente cuáles son los ensayos que dieron bien, los que dieron mal, y muestra las distintas columnas con los atributos, las características medidas, la unidad, etc. Muchas veces esas salidas de Excel, después algunos los postprocesan o le generan otra información. Aunque hay muchos reportes que ya con lo que sale del SPAC ya alcanzan. Es más, hay un módulo que se llama emisor de reportes personalizados, donde uno mismo construye qué quiere sacar en el Excel, qué productos quiere incorporar,
qué características, si quiere incorporar la cantidad la cantidad de producto analizada, etc. Y se guarda con un nombre. Entonces después uno con ese nombre hace doble clic y directamente genera el reporte. No tiene que andar cada vez construyendo ese tipo de reporte. Respecto de la parte de estadísticas avanzadas, ¿se acuerdan que les comenté que hay un módulo de fuera de línea, el SPAC fuera de línea? Este es el módulo de SPAC fuera de línea. Es como un Excel, pero es un Excel con mucho mayor potencia estadística. Uno genera gráficos, por ejemplo, gráficos de control, histogramas, multivariate, y cuando encuentra algo interesante en los datos, los guarda con un nombre y eso queda guardado acá. Entonces, uno esto se lo pasa a una persona, lo abre y puede ver todos los análisis estadísticos que se hicieron con este set de datos. Y estos no son datos solo del SPAC, uno puede meter datos de cualquier tipo. Pero básicamente cuando uno quiere analizar información de forma estadística, se utiliza este módulo, que tiene mucha potencia. Ahí esto lo que se ve es un análisis de regresión, una regresión lineal, múltiple en este caso. Esto es un diseño de experimento para evaluar cuáles las características, tengo distintas velocidad, tipo de broca, cuáles de estas variables es más influyente en mi proceso. Este es un gráfico de ANOVA que me permite comparar, por ejemplo, distintos turnos, creo, mañana, tarde y noche, para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre los distintos turnos. Y este es un análisis multivariate. Bueno, estas son algunas de las cosas que se saben con el SPAC. No sé si queda un poco la idea de cuál es la potencialidad, cuáles son las cosas que se pueden hacer con el SPAC. Tiene una parte de especificaciones, tiene una parte de ingreso de mediciones, tiene una parte de auditorías y tiene una parte de índices de calidad, básicamente. Y la idea es que sea lo más fácil posible cargar la información para poder ir analizándola. No es que uno arranca con el SPAC todo, sino que siempre es un proceso paulatino. De comenzar con un proceso, de empezar las mediciones, uno va aprendiendo el uso del SPAC. La verdad que resulta bastante fácil aprender a usar el SPAC porque las pantallas son todas muy similares. Una vez que uno aprende que hay una estructura de familia, producto, tipo de producto, ensayos, protocolo de ensayos, después es bastante simple de utilizar. Algunos de los clientes que están utilizando el SPAC, Alco, Porta, Coca-Cola. Coca-Cola lo usa acá en Chile también con Embonor para análisis de la capacidad de los procesos. En Alcor se utiliza en todas las plantas del mundo, del Alcor básicamente, para control de calidad, tanto en materia prima como en procesos. La Serenísima es una empresa láctea, ahí se utiliza para lácteos. Vitopel, Georgalos, Petrobras utilizan más el módulo de estadística avanzada. Pero bueno, estos son algunos de los clientes que utilizan el SPAC. Daniel, ¿de qué año es el software? ¿De qué año? Sí, ¿y en qué versión está? Mira, el software empezó en 1993. Comenzó. O sea que ya tiene como 20 y algo de años. Hubo una versión que se llamó el SPAC 1. El SPAC 1 era solo monoplanta. Después se hizo el SPAC 2, que fue en el 2006 aproximadamente, cuando se empezó a utilizar el SPAC 2. O sea que ya tiene como unos 12 años. Y ya está en la versión 22. Así que sí, tiene bastante tiempo. Pero ese tiempo es porque se fue robusteciendo y agregándose módulos. El SPAC no se vende por módulos separados, sino se vende como un producto que tiene todo, porque separar en módulos complejiza el sistema y muchas veces es peor que tener todo un único SPAC, digamos. Entonces el SPAC es un producto con toda esta funcionalidad. Muchas veces las empresas inicialmente no utilizan toda la funcionalidad, sino que la van agregando a medida que van mejorando su conocimiento del sistema. Pero ustedes hacen la implantación completa, lo dejan funcionando, digamos. Sí. No es que haya que comprar después la parte tanto para empezar a trabajar con esa parte. No, lo que hacemos es en general, por eso estamos con Main, que ellos nos ayudan con la parte de implementación, porque el SPAC, ¿cómo se instala? Se instala el producto, digamos, en las PCs,
y después se da una capacitación a los administradores del SPAC. Y se les capacita en todos los módulos que necesitan utilizar. Entonces estos administradores después que están dentro de la empresa son los que empiezan a cargar la información y muchas veces con la ayuda inicial. Por eso el SPAC cuando se vende viene con 6 meses de libre mantenimiento, porque son los 6 meses iniciales donde uno empieza a cargar el sistema, donde se generan muchas dudas, etc. Y después hay un plan de mantenimiento anual que es para las nuevas versiones, si uno quiere recibir las nuevas versiones del sistema. Pero para la parte de implementación tenemos la ayuda de Main para ayudarlos a hacer el seguimiento y la implantación del sistema. Y una vez que está instalado, muchas veces lo que pasa es que ya la empresa ya tiene el SPAC y lo empieza a utilizar. No hace falta posteriormente nada, a menos que haya consultas específicas. Pero como hay una plataforma de e-learning también, donde uno puede consultar, digamos, y aprender a utilizarlo, no necesitamos estar yendo al cliente muy seguido una vez que está instalado. Cuando el cliente está instalado el SPAC, y la verdad lo único que se hace es cuando se actualiza es mandarle un PDF de qué cosas se agregaron, por si quieren utilizarlo. Un comentario. Como usuario, este año cumplo 20 años desde que hicimos la primera implementación, estando yo en una posición dentro del grupo Arcor, que viví el antes y el después. El antes con registro en papeles y nunca mirar nada, el después con lo que significó esto. Y Fernando, que forma parte del equipo de Main, que participó en esa implementación, también lleva 20 años de eso, o sea que tenemos fue un cambio para la empresa Arcor, fue un cambio histórico el ingreso de SPAC. O sea, como dice, pasar del papel y lápiz o planillas Excel que manejan información pero que no se podía gestionar a un sistema que nos administra tanto la estadística del proceso del día a día como la estadística avanzada para poder realmente tratar los problemas, porque nosotros en Arcor hay TPM, entonces justamente para poder tratar los problemas había que hacer los paretos, había que buscar dónde estaba la causa raíz del problema, y esta fue una herramienta que nos ayudó en muchos temas para poder buscar analizar, ya sea el módulo avanzado es fantástico para justamente ir a tratar y buscar el problema. Esto queda abierto, aunque lo voy a mencionar al final, independiente de cualquier consulta y presentación y detalle en la empresa, una visita coordinada a la planta de Arcor, ¿no es cierto?, para que lo vean en terreno usándolo y que puedan dialogar con un usuario, ¿no es cierto?, con un operador de una línea, para ver cómo carga los datos en una PC, cómo el histograma le sale automáticamente, cómo corrigen sin esperar que llegue su jefe, o sea, todas esas cosas que aterrizadas en el piso de planta, ¿no es cierto?, esas vivencias son interesantes. Sí, así que sí, la verdad que es cuando uno empieza a utilizar el SPAC es cuando uno ve la funcionalidad. Uno puede explicar lo que es, pero la verdad que es cuando uno lo empieza a utilizar, es cuando uno ve la potencia que tiene. Y verlo por ahí sería buenísimo poder verlo funcionando, porque uno ahí dice, ah, bueno, así es como se ve en la práctica, digamos, el uso del sistema. Pero el SPAC puede funcionar en forma local, digamos, en la empresa, o puede funcionar también en la nube. O sea, conectado, la PC está instalado el SPAC, pero el SPAC está en un servidor en la nube, básicamente. Eso es un modo de que cada empresa define como quiere, porque muchas veces la gente del sistema prefiere tener un servidor, la base de datos local, digamos, en su empresa. Otras empresas dicen, no, yo prefiero evitar, digamos, eso y tener el servidor en la nube y directamente que el SPAC solo esté el cliente instalado local y que todo el resto sea digamos, remoto. Con respecto al SPAC, yo ahora tengo una pequeña presentación respecto de lo que les hablaba, ¿se acuerdan del tema de las tendencias? Que esto está